Vamos a dar inicio entonces a este conversatorio. Agradecemos infinitamente al WTC, a la Universidad Javeriana, a la Universidad ICESI y por supuesto al doctor Carlos Holmes. Pues seguido a esto vamos a tener unas palabras de bienvenida del director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Gracias. Buenos días para todos, doctor Carlos Holmes. Qué honor tenerlo aquí en esta su tierra del Valle del Cauca. En el marco de esta importante venida suya a esta tierra del Valle, la Universidad ICESI, la Universidad Javeriana y el World Trade Center propusieron que dentro de la agenda tuviéramos un primer encuentro académico que nos permitiera hablar de algunos de estos temas tan importantes como el desarrollo económico, como la cooperación, como la sostenibilidad, en un marco que nos permita que estas universidades que están formando nuestros líderes tengan herramientas para el día de mañana en el semestre que viene, porque infortunadamente nos cogió fuera del semestre la venida, pero para que en el semestre que viene puedan tener todas las herramientas para que sus estudiantes y los programas que ellos dirigen, que son programas de internacionalización, que están estudiando las relaciones con Asia-Pacífico, puedan tener verdaderas herramientas, doctor Carlos Holmes, para poder entender la política nacional y para poder todos juntos de la mano impulsar todo lo que se requiera. En el Valle del Cauca hemos venido liderando desde el sector privado, el sector público y la academia una unión de conceptos que nos permita que nuestro departamento y nuestra región Pacífico realmente dé ese paso de liderazgo y pueda llegar mucho más rápido al desarrollo. Esta es una muestra de esa unión, doctor Carlos Holmes, de cómo el sector privado del Comité Intergremial del Valle, acabamos de estar con la gobernadora y lo que viene de la agenda, pues participará la academia, participará el sector público, participará el sector privado en una gran muestra de que para nosotros es fundamental la unión y eso es lo que le queremos reflejar. Yo sé que aquí todo el mundo lo vino a oír usted, por eso simplemente quiero dar paso, quiero agradecer a la Universidad Javeriana, a la Universidad ICESI y al World Trade Center, que fueron los encargados de construir toda la parte académica de este foro, y pues muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Bueno, buenos días, damos inicio al foro y les agradezco mucho a todos por venir. Vamos a hacer una presentación muy rápida de los miembros del panel, empezando por el doctor Carlos Holmes Trujillo García, ministro de Relaciones Exteriores, abogado de la Universidad del Cauca, donde se especializó con derecho penal y criminología, máster en negocios internacionales de la Universidad de Sofía en Japón. Dentro de su amplia experiencia diplomática se destaca su labor como cónsul de Colombia en Tokio, encargado de negocios de Colombia en Japón, embajador y representante permanente de Colombia ante la OEA, embajador de Colombia ante el gobierno de Austria, embajador representante permanente de Colombia ante los organismos de la ONU con sede en Viena, y yo creería que lo dejamos ahí. Es como de una página nos acompaña también Mauricio Miranda Perdomo, que es doctor en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, en España, economista por la Universidad de La Habana, en Cuba, director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico y profesor titular del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. Guillermo Acevedo, director ejecutivo de World Trade Center en Cali, publicista de la Universidad Tadeo Lozano de Bogotá, con especialización en Administración de Empresas en la Universidad del Rosario, posgrado en Marketing Internacional de la Escuela de Negocios de Alta Dirección con convenio con la Universidad de Harvard. Y yo que soy Juan Pablo Milanés, soy jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de ICESI. Presentación sintética de todos para que podamos entrar directamente en la discusión de lo que nos interesa hoy, que tiene que ver con tres temas esenciales que afectan evidentemente a las relaciones exteriores de Colombia, pero también naturalmente al Valle del Cauca, Cali y a la región suroccidental en términos generales, que son el tema de desarrollo económico, cooperación y sostenibilidad. La idea es que esto sea un conversatorio donde nosotros tres vamos a hacer algunas preguntas al ministro para que nos pueda contestar algunas apreciaciones desde su punto de vista de su investidura, en este caso como ministro, pero también apreciaciones personales al respecto. Y voy a abrir rápidamente con una pregunta que tiene
una lógica contextualizadora, un poco en algunos de los aspectos antes de pasar también a las cuestiones regionales y locales, que tiene que ver con un asunto particular. Hasta hace pocos años el mundo parecía previsible en muchos aspectos, en materia de cuestiones asociadas al comercio, a la paz, etc. Creo que hay un punto de quiebre en algunos aspectos, aunque naturalmente este no es el único elemento, pero el cambio de la administración, desde la administración Obama a la administración Trump en este caso específico, pero también el cambio de muchos otros gobiernos en distintos lugares del mundo y de la región, de América Latina en particular, han empezado a romper con ese patrón de previsibilidad que podríamos encontrar en materia de política internacional. A lo que yo agregaría un elemento que me parece que es importantísimo para tener en cuenta. Hace unos años, dos politólogos brasileños escribieron el artículo en la materia más influyente en los últimos años en el mundo, donde esencialmente lo que señalan es que en el caso de las economías emergentes, pero particularmente de las economías latinoamericanas, hay dos factores exógenos a las decisiones de los gobiernos que de alguna manera marcan en buena medida el éxito o no de cada uno de los gobiernos, que son el tema de los precios de los commodities, pero también de la tasa de interés que la Fed fija en Estados Unidos. Creo que Colombia y América Latina hoy viven en una coyuntura desfavorable, tanto desde el punto de vista del precio de los commodities como de lo que está sucediendo con la tasa de interés en el caso de Estados Unidos, que sumado a esa imprevisibilidad a la que hacía referencia asociada a tratados de libre comercio y todo ese tipo de cuestiones, y parte de esa imprevisibilidad se vio en la reunión del G20 de la semana pasada, marcan una agenda desafiante. ¿Cuál es la posición y la perspectiva que el gobierno asume frente a una situación que sería exagerado plantearla como crítica, pero sí evidentemente es desafiante? Saludo a Mauricio de Miranda, a Juan Pablo Milanés, a Guillermo Acevedo, a Juan Felipe Vallejo y a todos los asistentes a este conversatorio, además de que le agradezco inmensamente a los organizadores. Primero algo de contexto en lo que serán mis comentarios. Haré algunas afirmaciones como ministro de Relaciones Exteriores, pero otras las haré como académico. No puedo desprenderme de esa condición. Y naturalmente aquí hay universidades que han participado en la organización de este foro, así que le ruego el favor de que lo que yo diga no se tome como una posición toda oficial del gobierno, sino como reflexiones también de un colombiano que ha venido trabajando estos temas desde hace varios años y que tuvo la oportunidad, siendo muy joven, de formarse académicamente en un país asiático, país en el cual además inicié mi carrera profesional en estos asuntos de relaciones exteriores. El mundo de hoy, yo diría que lo imprevisible hoy no es la economía, el mundo se volvió imprevisible. Después de la caída del muro de Berlín, después de la desaparición de la Unión Soviética, se le anunció al mundo un nuevo orden mundial. Un orden preexistente en medio del cual el equilibrio y la estabilidad dependía básicamente de la capacidad de destrucción mutua. Un orden preexistente en el cual la alineación política y económica era clara, alrededor de liderazgos indiscutibles de cada uno de los dos sectores. Cuando la humanidad, por distintas razones, dio el paso hacia un mundo nuevo, se anunció ese orden que no se ve. La verdad es que no resulta posible decir hoy que hay un nuevo orden mundial, sino que hay unas nuevas circunstancias globales que afectan todos los aspectos de la vida de las naciones. Esas realidades tocan lo político, lo económico, lo social. Esas realidades conducen no a corrientes totalmente claras de pensamiento, sino a alineaciones coyunturales alrededor de aspectos específicos de la vida global. Esa realidad conduce no a la globalización, sino a la globalización, según mi humilde punto de vista, en el sentido de que todo lo global es local y todo lo local es global. Esa nueva realidad apunta a que un acontecimiento aparentemente menor
en cualquier orilla del mundo, aparentemente sin significación, puede adquirir unas dimensiones de tal naturaleza que afectan lo que es la realidad del mundo de hoy. Y desde el punto de vista económico, naturalmente, eso es aún más evidente, cosa que resulta claro en los ejemplos recientes con relación a lo que han sido los movimientos económicos globales. De manera que en lo que tiene que ver con el contexto, yo tengo que coincidir con usted, profesor. En efecto, hay unas nuevas realidades, lo que no hay es un nuevo orden, ni la imprevisibilidad que usted señala, en efecto se presenta, según mi opinión, no solamente en asuntos de naturaleza económica, sino en asuntos de naturaleza política. Esa imprevisibilidad de la vida contemporánea tiene que ver además con lo que son los desarrollos más penetrantes en el mundo de hoy, la inmediatez en las comunicaciones, la capacidad de acceder a la información, la manera como esas realidades inciden sobre el crecimiento de las expectativas de la opinión pública global, la manera como eso a su vez incide en lo que es la propuesta política, la manera como a su vez también incide en la brecha que se crea frente a una expectativa creciente, una oferta política que aumenta y la incapacidad para satisfacer esas expectativas de la ciudadanía, y la manera como eso posteriormente se refleja en la composición de los gobiernos. Hoy nada es sorprendente. La verdad es que los resultados electorales en las distintas zonas del mundo indican que hay una volatilidad tremenda, en que los viejos canales de expresión organizados empiezan a debilitarse y surgen unos canales de expresión nuevos con fundamento en la independencia, lo cual desde el punto de vista académico es bienvenido, demuestra madurez, demuestra más información, demuestra más consolidación de la percepción individual frente a los asuntos colectivos, pero al final puede llegar a tener un efecto muy complejo en el asunto de la gobernabilidad en las distintas naciones. Acaba de ganar la derecha en las elecciones en Sevilla. El señor presidente Trump es presidente de los Estados Unidos. En el mundo nórdico, que ha sido el reino de la inmigración, se están aprobando leyes contra la migración. Y frente a esas realidades del mundo, Colombia, desde el punto de vista de su perspectiva exterior, lo único que puede hacer, que tiene que hacer y que debe hacer es vincularse a esas realidades globales con el propósito expreso, específico, de obtener de ellas todas las herramientas que se requieren para lograr el propósito que convoca la administración del presidente Duque, que es el de conseguir que la economía colombiana crezca, que crezca rápidamente, que crezca a una tasa sostenible, porque según nuestra visión es la única forma de tener buena política social, de construir equidad y de generar empleo. En ese orden de ideas, en lo que tiene que ver con el Asia-Pacífico, por supuesto que es una prioridad del gobierno el estrechamiento de esas relaciones. Déjenme decirles, para poner un ejemplo concreto de manifestación de interés, que esta semana estaré viajando a Marruecos a asistir a este gran encuentro global sobre migración, y posteriormente iré a China, Japón y Corea. Es decir, la determinación de que ese mensaje político de interés en esa zona del mundo quede perfectamente claro, y eso va naturalmente a materializarse con la presencia que haré en esas naciones. Como estoy seguro de que vamos a tocar en el curso de este conversatorio más en detalle algunos aspectos, por ahora permítanme terminar allí con las realidades. Colombia lo que quiere es aproximarse a las distintas zonas del mundo con el propósito específico de obtener las herramientas que necesitamos para lograr que la economía crezca, para que crezca rápidamente y a una tasa sostenible, y con respecto al Pacífico, por supuesto, que hace parte de las prioridades de política exterior del gobierno. Bueno, entrando ya en los puntos específicos de desarrollo económico, cooperación y sostenibilidad, entonces le doy la palabra a Mauricio para la realización de su primera pregunta. Precisamente usted ha tocado un tema sumamente importante y
y la presencia suya en 3 de las 4 economías más importantes en el Asia es sin duda un signo del interés del gobierno hacia la región, que es la más dinámica en el crecimiento económico, pero además de eso la más dinámica en el comercio internacional y en las inversiones internacionales. Y precisamente en esta línea viene mi comentario y pregunta, porque en varias oportunidades el presidente Duque, y cuando era candidato lo dijo también, que se concentraría fundamentalmente en profundizar los tratados de libre comercio que ya están firmados y no negociar nuevos tratados de libre comercio. Sin embargo, Colombia marcha retrasada respecto a los otros países de la Alianza del Pacífico en sus relaciones con Asia. Es el país que menos inversiones tiene, es el país que menos tratados de libre comercio tiene con Asia, y es el país que menos ha avanzado, y de hecho es el único que no hace parte del Trans-Pacific Partnership 11, porque como todos sabemos Estados Unidos se retiró, y tampoco está en APEC, aunque bueno, APEC no se ha consolidado como un tratado de libre comercio en sí mismo, sino no es más que un foro, pero de todas maneras es un foro de discusión importante. Y en ese sentido, yo quisiera saber si el gobierno tiene alguna alternativa frente al tema de una mayor inserción económica con Asia y Pacífico, porque en realidad los últimos tratados de libre comercio que se han firmado, o la tendencia en el mundo es a firmar tratados de libre comercio y de libre inversión, de manera que con el comercio viene la inversión. Y Asia tiene recursos para invertir, y además de eso, la economía colombiana tiene mucho que ofrecer al Asia, un continente donde la población crece mucho y que requiere de muchos alimentos. Y lo digo no solo desde la perspectiva de Colombia, sino también desde la perspectiva del Valle del Cauca y de las características económicas que tiene el Valle del Cauca. A ver, le cuento una cosa para que usted vea mi aproximación a estos temas y después le contesto mi canciller. Cuando yo era alcalde de Cali, aquí está Luis Felipe, están mis hijos, está aquí Rafael Emilio, está Armando. Bueno, amigos del alma que me acompañaron en aquella gesta que me llevó a la alcaldía de Cali. Ustedes recuerdan que cuando yo hablaba de Cali decía que Cali no era una ciudad, sino que eran 3 ciudades. Me refería de esa manera naturalmente a Cali como capital del Valle, a Cali como la región la ciudad más importante en esta subregión del país, y a Cali como la capital más importante de Colombia de cara al Pacífico. Y señalaba entonces que la visión que yo impulsaría como alcalde de Cali tendría esas 3 dimensiones. Lo hice siempre en el periodo breve que me correspondió ser alcalde, porque en aquellos años eran solamente 2 los periodos para los alcaldes elegidos popularmente, pero recuerdo bien que en el curso de la campaña y en las reuniones que tenía permanentemente con el sector empresarial, les hablaba de la importancia de construir un centro de convenciones del Pacífico para efecto de que esta ciudad se convirtiera en esa condición, vista en esas 3 dimensiones, como una ciudad en la cual se impulsara la vinculación de Colombia con el Pacífico a raíz de los movimientos internacionales, encuentros, seminarios y demás foros que podrían organizarse en esa dimensión. Pero además déjame contarle que yo estudié en el Japón. Y estudié en el Japón en el momento en que nacía el concepto de la cuenca del Pacífico. Un concepto que nació en Canberra, en la Universidad de Canberra, en Australia. Y naturalmente desde entonces, como estudiante, como joven profesional, insistí en la necesidad de que Colombia avanzara en el estrechamiento de sus relaciones con todas las naciones del Pacífico. O sea, que en cuanto a mí respecta, yo soy un apasionado de esta idea desde hace muchos años. Eso no es nuevo, no es reciente. El presidente Duque en efecto señaló que no se iban a negociar nuevos acuerdos de libre comercio, sino que íbamos a dedicar los esfuerzos internos a
profundizar la capacidad de los acuerdos de libre comercio ya suscritos para efecto de derivar de ellos las mayores ventajas posibles. Esa no es la negación de las, es simplemente el reconocimiento de una realidad con la cual yo coincido y que se traduce en el hecho de que en efecto hemos firmado acuerdos de libre comercio, pero no hemos hecho suficientemente la tarea interna para efecto de aprovechar todas las oportunidades que se derivan de los acuerdos de libre comercio. De otro lado, este es un gobierno amigo de los acuerdos de libre comercio, entre otras cosas, porque los acuerdos de libre comercio bilaterales no son una opción, eso es una realidad. ¿De dónde surgen los acuerdos de libre comercio? El fracaso de la ronda de Doha. Cuando fracasa la ronda de Doha, las naciones se dan a la tarea de otorgarse beneficios y ventajas recíprocas mediante acuerdos de libre comercio, por lo que tenía, y esto lo menciono porque sé que hay un debate público alrededor de este asunto, tenía la alternativa de no negociar acuerdos de libre comercio, y quienes son amigos de esa posición, que yo no comparto, lo hacen con la ingenua creencia de que era posible para Colombia, por no firmar los acuerdos, mantener los mercados abiertos mientras cerraba los propios. Es una posición bastante ingenua que no corresponde, según mi opinión, a lo que es el mundo de hoy. De manera que, ¿qué va a suceder en el gobierno del presidente Duque en esta materia? Tenemos 16 mesas, no sé, tenemos 16 mesas cerradas con el Japón, de las 18 mesas de negociación que hay. Quedan pendientes las de acceso de bienes y reglas de origen. En febrero del 18 se envió solicitud de acceso repriorizada en este proceso de negociación con el Japón. La oferta actual, ¿en qué condiciones está? Los principales productos de las solicitudes en materia agrícola y agroindustrial son 424 subpartidas, que además va acompañada de algunas solicitudes para acceso de bienes industriales. El Japón, estoy hablando del proceso tal como está ahora, excluyó el 55%, es decir, 238 subpartidas, y en el caso industrial se conceden algunas preferencias limitadas. Lo que está planteándose para efecto de avanzar en esta dirección es naturalmente buscar que Japón responda con una contrapropuesta a la oferta que se le hizo en mayo, y de todas maneras buscar el mejoramiento de la oferta de Japón recogiendo intereses ofensivos o reduciendo el alcance de la negociación para balancear el acceso otorgado frente al recibido. Es decir, lo del Japón va avanzando, ya hay 16 cerradas de las 18 mesas. Con respecto a Alianza Pacífico como tal, estamos en Alianza Pacífico, vamos a seguir en Alianza Pacífico, vamos a contribuir al fortalecimiento de Alianza Pacífico. Consideramos que este acuerdo de Alianza Pacífico es de lo más constructivo y productivo que en este momento existe en la región, sobre todo teniendo en cuenta lo que es el debilitamiento preocupante de los otros esquemas, bien sea de integración política o de integración económica y política que hay en la región, lo cual da para otro capítulo, pero lo fundamental es señalar que creemos firmemente en la Alianza Pacífico y naturalmente tenemos el propósito de avanzar en el tema APEC. Vamos a ver cómo dinamizamos esa acción de Colombia para acceder a APEC. Moratoria en este momento como tal no hay unanimidad tampoco en APEC para efecto de recibir nuevos países. Lo cierto es que Colombia sigue siendo invitada a participar en distintos comités de APEC. Esa invitación fue renovada y naturalmente Colombia continuará asistiendo a esos comités, así que el propósito de lograr que finalmente se abran definitivamente las puertas de APEC es un propósito del gobierno Duque, y una vez se logre esto, naturalmente esa tiene que ser la puerta para efecto de considerar cuál es el paso siguiente dentro de estos esquemas que existen de vinculación económica con la cuenca del Pacífico. Yo personalmente creo, y aquí hablo como ciudadano, mi deber por supuesto es cumplir con el derrotero político que ha fijado el presidente Duque, y así será. Pero miradas las cosas hacia adelante, cumplido este paso de APEC, yo creo que nosotros tendríamos
que aproximarnos de manera muy creativa, de manera muy imaginativa a los escenarios siguientes de vinculación con el Pacífico que van a seguir creciendo. El proceso que podría conducir a un acuerdo de ASEAN, más Japón, más Nueva Zelanda, más Australia y otras naciones de la región, colocan esa zona frente a la perspectiva, si es que se llega a consolidar ese proceso, frente a la perspectiva de convertirse en la zona económica más importante del mundo, incluso superior al TPP. De manera que ese es el camino en el que estamos. No hay de ninguna manera una negación en lo que dice relación con la política del presidente Duque de Asia, y por el contrario, le asignamos particular prioridad, reitero, excúsenme la reiteración, lo cual se materializa con la visita que haré como canciller a China, Japón y Corea antes de terminar este año. Recordemos que el gobierno se inició el 7 de agosto y esa es una muestra de voluntad política indiscutible. Mauricio. Y señor canciller, coincidimos plenamente en esas valiosas apreciaciones. Yo solo quiero cerrar este capítulo de desarrollo económico reforzando algo con sentido regional, y nos complace ver como punto de partida que el nuevo plan de desarrollo de la nación contempla la descentralización con equidad, y tomándose el Valle del Cauca el liderazgo de la cuenca del Pacífico, y como usted bien lo sabe, señor, esta región se tomó a pecho el liderazgo de la Alianza del Pacífico en lo que corresponde a Colombia, y querría, a manera de reflexión, que compartiera usted con este grupo qué recomendaciones a bien nos daría para que ese enamoramiento que tenemos con la Alianza del Pacífico aquí en Cali, capital del Pacífico colombiano, se pueda materializar en los días por venir con la radiografía tan explícita que usted ha hecho de la importancia de enclavarnos en el Pacífico Asiático. Nosotros decididamente sí creemos que este nuevo bloque, porque es nuevo, es una criatura que tiene a lo sumo 5 o 6 años, y pues está seduciendo muchísimo a actores de la cuenca. Y en la última reunión que se sostuvo aquí en la ciudad de Cali, precisamente, pues fueron develados los nombres de los países observadores que prometen mucho. Creemos que en esa senda podemos colaborar enormemente, y dejo allí el tema para que usted por favor nos ilustre cómo podemos, en síntesis, asumir un liderazgo más vehemente y más concreto para estos temas de la Alianza del Pacífico. Yo he creído mucho siempre en el trabajo conjunto del sector público y del sector privado. Quienes me conocen saben que cuando he tenido una tarea de responsabilidad pública, siempre he buscado ese entendimiento. Siempre he buscado construir esas posibilidades de trabajo conjunto. Y en este caso concreto sí que lo veo como una necesidad. Para responderle en concreto, a mí me parece que debe hacerse muy pronto una reunión del sector público vallecaucano con el sector privado vallecaucano con un objetivo específico. Y el objetivo específico debe ser, en mi sentir, definir el itinerario de una acción que implique respaldo al gobierno nacional en su propósito de fortalecer la Alianza del Pacífico, pero no solamente eso, sino con el propósito de mostrarle al gobierno nacional conjuntamente qué están dispuestos a hacer los dos sectores para efecto de contribuir a la inserción más eficaz del Valle del Cauca dentro de este proceso de la cuenca del Pacífico. El gran problema que hay en mi región, y aquí hablo como vallecaucano, el gran problema que siempre ha habido en mi región
es que ha habido un divorcio tremendo entre el sector público y el sector privado. El sector público descalifica al sector privado y el sector privado descalifica al público. Y solamente se encuentran cuando hay allí intereses apenas coyunturales o transitorios. Pero no ha sido posible construir un gran proyecto que vincule las energías conjuntamente del sector público y el sector privado. Y déjenme decirles que esta afirmación la hago porque conozco cómo funcionan las cosas en mi departamento. Porque en esta materia tuve satisfacciones y también frustraciones. Porque en esta materia hice avances, pero también tuve retrocesos. Y esa experiencia que tengo con respecto a lo que es la sensibilidad y la manera como actúa mi región, me lleva a hacer esta afirmación y la hago sin duda de ninguna naturaleza. Pero además la hago como una recomendación. Pero no solo como una recomendación, sino además como un proyecto para cuyo desarrollo me pongo al servicio de ustedes, y eso tiene que ver no solamente con mi condición de vallecaucano, sino con mi condición hoy de Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Déjenme decirles que uno de los objetivos centrales de la acción exterior en el gobierno del presidente Duque es avanzar en la inserción económica de Colombia en el mundo, de incorporarnos en las cadenas de valor, de meternos en las nuevas corrientes económicas globales. Y eso va a conducir a que muy pronto tengamos definido ya el marco de objetivos de todas y cada una de las misiones de Colombia en el exterior, pero adicionalmente un índice a través del cual se analizará de manera concreta lo que es el resultado de las distintas misiones diplomáticas de Colombia acreditadas en los distintos países. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que, siendo los objetivos del gobierno legalidad, emprendimiento y equidad, sobre la base de la sostenibilidad y la innovación, vamos a definirle objetivos concretos a todas y cada una de esas misiones, pero vamos también a definir unos factores de cumplimiento que van a ser analizados mensualmente. Porque la visión que tenemos de la acción exterior apunta a señalar que para conseguir esos objetivos se necesita que las distintas representaciones diplomáticas cumplan todas y cada una de ellas las tareas específicas que les son asignadas, y los vamos a medir mensualmente. Déjenme decirles algo además. Para esto sí que va a servir mi experiencia como embajador jefe de misión en distintas ocasiones, porque no me van a comulgar con ruedas de molino, por supuesto. Y el impulso que le vamos a dar a esta tarea es un impulso central, de manera que yo invito a los vallecaucanos, invito al sector público del Valle del Cauca, invito al sector privado del Valle del Cauca a que convierta en un objetivo específico de la región la tarea que permita el fortalecimiento de la Alianza Pacífico. Ese tiene que ser el objetivo regional y nacional. Señor ministro, usted acaba de decir algo que realmente es de suma importancia para la región, y en varias oportunidades el sector académico lo ha mencionado, y yo quisiera hacerle la oferta de que ese trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado incluya al sector académico como un puntal fundamental, porque a mí me parece que es muy importante que la academia salga siempre de las aulas. Es decir, la academia tiene que estar en las aulas y en los centros de investigación y en la labor investigativa y en las publicaciones, pero la academia también, y de hecho hace una contribución muy importante con sus estudios al trabajo del gobierno y al trabajo del sector privado. Nosotros tenemos una iniciativa de varias universidades de la región, la Universidad ICESI, la Universidad del Valle, la Universidad de San Buenaventura y la Universidad Autónoma de Occidente, junto con la Universidad Javeriana de Cali, que coordina a este equipo. Creamos desde el año 2015 un centro de pensamiento sobre Asia y Pacífico que ha hecho toda una serie de labores y está enrutada en toda una serie de labores para
analizar las posibilidades de inserción económica internacional de la región del Valle del Cauca en el Pacífico. Estamos comprometidos con la Mesa de Internacionalización del Valle. Las universidades, que a veces se puede pensar que compiten entre sí, sobre todo si son privadas, no, estamos cooperando. Cooperando podemos obtener mejores resultados porque tenemos fuerzas que entran en sinergia y que pueden hacer una labor muy positiva para el gobierno y para el sector privado. De manera que yo quisiera invitar a que esa convocatoria al diálogo incluya también a las universidades. Perdónenme que tenga que hacer referencia a mí, pero no me queda de otra. Buena parte de mi vida me la he pasado en la academia. Yo fui director de la Oficina de Contribución a los Grandes Debates Nacionales de la Universidad del Rosario hasta el 6 de agosto de este año. Y salí de la universidad a asumir mi cargo como ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué hacía esa oficina? Esa oficina lo que hacía era sacar el conocimiento académico al exterior. Era una oficina que permanentemente estaba convocando grandes debates nacionales en una alianza estratégica que hicimos con el diario El Tiempo, con la Organización de Naciones Unidas y con varias fundaciones alemanas. Tuvimos la oportunidad, a raíz de la tarea que se cumplió en esa oficina, de generar impactos de opinión y reflexiones nacionales con bastante regularidad alrededor de temas de particular interés nacional. De manera que la academia es central en este empeño. Pero yo le quiero decir a mis conterráneos lo siguiente: hagámoslo. Hagámoslo, por Dios. Uno de los grandes problemas que tiene la región es ese. Se habla. Todo eso termina en críticas tremendas frente al sector que está al frente. Se plantean ideas que no se concretan. Y fallamos en la construcción de un propósito colectivo como sociedad. Estoy hablando de mi departamento, estoy hablando de mi región, estoy hablando de la ciudad, que me dio en el pasado el honor de regir sus destinos gracias a la voluntad de mis conciudadanos. Como conozco eso, como siento eso, como he trabajado por eso tantos años, lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para rogarles el favor de que lo hagamos. Yo me pongo al servicio de ese proyecto, me pongo al servicio de ese propósito, me pongo al servicio de la convocatoria al sector público, al sector privado y el sector académico de la región, para que convirtamos eso en un gran proyecto vallecaucano que naturalmente es un gran proyecto nacional, de manera que la academia, fundamental. Bueno, uno de los asuntos que están planeados para la discusión tiene que ver con el tema de la sostenibilidad ambiental. Eso es una de las cuestiones, no solamente que está más caliente desde el punto de vista de la agenda internacional, insisto, la semana pasada con el G20 se vieron algunas cuestiones relevantes asociadas a ese término particular, pero también tiene que ver con algunas tensiones que aparecen con otro de los aspectos que aparecen dentro de este conversatorio, que es el de desarrollo económico, y cómo aparece muy fuerte la tensión asociada especialmente a lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa, que en las últimas décadas se ha concentrado fundamentalmente en sectores como minería, hidrocarburos, etc., con el tema de la sostenibilidad ambiental, que es particularmente relevante en la región Pacífico y específicamente en el litoral pacífico, en este caso particular. Bueno, ¿cuál es la posición esencialmente desde el Ministerio en función a lo que tiene que ver, por un lado, con los tratados internacionales, pero con esta tensión que existe desde el punto de vista de lo nacional y lo local? Muchas gracias por la pregunta. Eso tiene varios aspectos. Desde el punto de vista de los propósitos del gobierno, ese es uno de los 5 pilares que presiden el plan de desarrollo del gobierno Duque. Se lo recuerdo: legalidad, emprendimiento y equidad, sobre la base de la sostenibilidad y la innovación. De manera que sostenibilidad es central en el proyecto de gobierno, en el plan de gobierno del presidente Duque. Con respecto al papel de Colombia en los escenarios multilaterales en estas materias, vamos a continuar siendo particularmente activos.
Y aquí hay que señalar que Colombia ha tenido un liderazgo muy importante en las grandes discusiones globales en esta materia, hasta el punto de que los objetivos de desarrollo sostenible en buena parte fueron construidos gracias a la acción de un equipo internacional colombiano que fue llenando muchos espacios en los escenarios multilaterales. En tercer lugar, como un asunto de principios, conservar produciendo y producir conservando. Nosotros no nos dejamos de ninguna manera aprisionar por el falso dilema entre medio ambiente o desarrollo. En el caso colombiano tenemos que hablar indefectiblemente de medio ambiente y desarrollo. Eso es perfectamente posible. Hay ejemplos de todo tipo en distintas zonas del mundo, de manera que se va a actuar en esa forma. En cuarto lugar, dentro del criterio de que no hay esa falsa dicotomía y de que hay que producir conservando y conservar produciendo, yo soy particularmente de la idea de que hay que adecuar bien algunas herramientas que hoy existen en la Constitución, que nacieron con el propósito de estimular la participación ciudadana, pero que han tenido cierto desvío en lo que es su propósito inicial, y naturalmente eso afecta lo que son grandes proyectos de desarrollo por el tema de licencias ambientales, o por el tema de las consultas populares, o por el tema de las competencias ejercidas local o nacionalmente con respecto a determinados asuntos. Así que, para no extenderme mucho, la sostenibilidad es un aspecto central de la política. Adicionalmente, todo esto tiene que conducir ¿a qué? Todo esto tiene que conducir a que la economía crezca, que crezca mucho, que crezca rápidamente, y eso implica, por supuesto, tomar algunas decisiones. ¿Decisiones como cuáles? Nosotros creemos que hay que crear un ambiente favorable para el desarrollo de la actividad privada. Creemos que hay que crear un ambiente favorable para el mayor flujo de inversión extranjera. Creemos que es absolutamente indispensable crear condiciones favorables para que Colombia pueda incorporarse definitivamente en las grandes cadenas de valor. Creemos que es necesario tomar decisiones para efecto de que el clima de negocios mejore. Creemos que es absolutamente indispensable acabar con la serie innumerable de regulaciones que al final lo único que hacen es entorpecer la iniciativa privada y se convierten muchas veces en un estímulo a la corrupción. Nosotros creemos que esa es la única manera, es decir, lograr ese desarrollo económico sostenible, permanente, a altas tasas. En esto hay que ser ambicioso para efecto de que podamos tener buena política social, construir equidad y generar empleo. Quiero devolverme un poco al tema de desarrollo económico, porque los temas obviamente están entreverados los unos con los otros. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, enhorabuena, hay una alta dosis de sensibilidad social y con pragmatismo, con compromisos muy concretos que vemos con ojos muy positivos desde esta región Pacífico. Cuando digo que quiero devolverme al tema de desarrollo económico es porque el capítulo de biodiversidad en los tratados de libre comercio como que pasa con la cabecita agachada y se prioriza el tema de acceso a mercados. Quisiera que nos compartiera su visión de cómo podemos subirle el perfil a ese tema tan importante, hacer una pedagogía empresarial, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, para que eso ayude a robustecer los procesos y la visión que se tiene de descentralizar este país. Los tratados de libre comercio de nueva generación tienen, si no todos, la inmensa mayoría de ellos, un capítulo especial dedicado a los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Yo personalmente creo que ese es un buen desarrollo en lo que dice relación con los acuerdos de libre comercio. Eso sí,
en estas materias, creo que hay que tener la precaución de que el medio ambiente, el necesario cuidado del medio ambiente no lesione las posibilidades de desarrollo y naturalmente tener la precaución de que las necesidades de desarrollo no afecten el medio ambiente. Y aquí hay que hacer una tarea pedagógica y política muy intensa. ¿Por qué creo yo que hay que hacer una tarea pedagógica y política muy intensa? Porque evidentemente el tema tiende a politizarse. Uno encuentra en estas materias varios tipos de comunidades. Comunidades ambientalistas que lo que quieren es realmente la conservación del medio ambiente sin limitar la posibilidad de desarrollo del país, pero hay también comunidades que politizan el tema y lo convierten en una herramienta de naturaleza política internamente, con lo cual, en mi muy modesta opinión, no generan las mejores condiciones para el desarrollo del país. De manera que, a mi juicio, la tarea pedagógica y política debe dirigirse con ese objetivo. Quizá la frase que mejor lo resumen es lograr que se pueda conservar produciendo y producir conservando. Sí. A ver, hasta ahora, tradicionalmente, el tema de la inserción económica, bueno, de la inserción internacional en general, pasa usualmente por el tema de participación en organismos multilaterales o regionales o subregionales, pasa por las relaciones diplomáticas bilaterales, pasa por el comercio y pasa por la inversión. Sin embargo, hoy en día el mundo avanza hacia otras formas de inserción económica internacional y de internacionalización que pueden ser muy provechosas, sobre todo para países como el nuestro. Y me estoy refiriendo concretamente al turismo, me estoy refiriendo al turismo asociado con la cultura, con los deportes, con la salud, porque primero que todo son formas de acercamiento de los pueblos, y las formas de acercamiento personal de los pueblos también acercan negocios y también producen negocios, pero además al desarrollar temas de internacionalización de la cultura, del deporte, de la salud también, nos estamos acercando culturalmente a otros pueblos con los cuales vamos al conocerlos mejor y que nos conozcan mejor, vamos a desarrollar vínculos mucho más profundos. ¿Existe alguna estrategia o algún programa del gobierno en el sentido de impulsar la internacionalización del país y específicamente de las regiones? Porque en ese sentido Colombia, como todos sabemos, es un país de regiones y su cultura tiene muchas riquezas regionales. ¿Existe algún tipo de programa del gobierno para desarrollar la internacionalización del país por la vía de la cultura, de los deportes, de la salud y por supuesto del turismo? La respuesta es sí. Con respecto al turismo, ¿cuáles son las realidades en esa materia? Hoy el turismo representa el 3.8% del PIB de Colombia. Comparativamente, ¿esto qué significa? Que estamos muy por debajo del promedio mundial, que es del 10%. Es decir, aquí tenemos un gran potencial de desarrollo. ¿Qué otra realidad tenemos? La otra realidad es que recibimos menos del 0.4% del turismo internacional mundial. O sea que aquí hay un gran potencial de desarrollo. Óigase bien, solo recibimos el 0.4% del turismo internacional mundial. Pero hay algo que tiene que ver con nuestra propia realidad interna también, que se traduce en el hecho de que el turismo no hace parte de la canasta familiar de la gran mayoría de los colombianos. Solo el 12% de los colombianos hace turismo al año. Solo el 12%. De manera que si ustedes ven
el potencial de crecimiento del PIB gracias al turismo, con el impulso a un mayor flujo de turistas hacia Colombia, con el estímulo además a que los colombianos hagan más turismo, ustedes no ven ahí sino un gigantesco potencial de crecimiento de la actividad turística. ¿Cuáles son las limitantes que se han encontrado con respecto al turismo? En primer lugar, que hay una marcada estacionalidad del mercado nacional. Es decir, aquí no se viaja sino en determinadas regiones y no viaja mucha gente. Viaja en realidad poca gente, según lo vimos porcentualmente en el análisis que acabamos de hacer. Hay que reconocer que la infraestructura turística es deficiente, que hay una promoción, digamos que ineficaz, y hay un escaso desarrollo de las estrategias digitales. Por esa razón hay una limitada capacidad para generar más atracción en materia de inversión extranjera directa hacia el turismo. Hay decisiones que deben tomarse internamente en materia de impuestos, en materia de infraestructura, en materia de regulación, de facilidades turísticas, de facilidades aéreas. También aquí afecta muy negativamente estas posibilidades la tramitología y la informalidad, que es un fenómeno que nos afecta en todos los sectores, también se vive en el sector del turismo. Hay algunos aspectos críticos, pero para contestar la pregunta de manera más concreta, debo compartir con ustedes lo que son los ejes del Plan Sectorial de Turismo. En primer lugar, la generación de condiciones institucionales para el impulso al sector del turismo. En segundo lugar, la gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística. En tercer lugar, más inversión, mejor infraestructura y, por supuesto, conectividad para el turismo. En cuarto lugar, estímulo a la innovación y el desarrollo empresarial en este sector. En quinto lugar, y esto es fundamental, el fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo y, naturalmente, tal como les señalé, un impulso al turismo interior. Lo que tiene que ver con cultura y con deporte naturalmente hace parte de este proyecto. Existe además, para darles un ejemplo, en lo que dice relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la diplomacia deportiva, y con respecto a lo cultural, este es un área en la cual habrá impulso particular en la administración del presidente Duque, porque esto tiene que ver con la economía naranja. Tiene que ver con la economía naranja, tiene que ver con las industrias creativas, y es importante comentar con ustedes que para que haya una visión más clara del significado de las industrias creativas, en el caso colombiano, representan el 3% el 8% del PIB, en tanto que el café representa apenas el 3% del PIB. Para darles un dato adicional, estuve recientemente en Alemania conversando con el instituto encargado de la promoción federal de las industrias creativas, y en Alemania se parte de la base de que las industrias creativas tienen un impacto superior en Alemania a la industria química y superior al sector de energía eléctrica. Estamos hablando de unas dimensiones gigantescas y por lo tanto de un potencial de crecimiento muy grande. Sobre lo que inspira al gobierno del presidente Duque en esta materia, todos esos puntos que les señalé tienen un desagregado mucho más juicioso. No voy a compartirlo con ustedes para no hacer demasiado aburrida esta presentación, pero sí me comprometo, si quieren, a dejarles estos documentos para que ustedes los analicen con mayor detenimiento. Si se trata de objetivos, en materia turística, ¿cuáles son los objetivos? Hoy recibimos 3.250.000. ¿Qué se quiere para el 2022? Que sean 6 millones. En materia de contribución al PIB, hoy la contribución al PIB es de 3.8%. ¿Qué se busca? Que la contribución al PIB en el año 2022 sea de 5.7%. En materia de generación de divisas, ¿hoy cuántas se generan? 5.700 millones de dólares. ¿Qué se busca? Que la generación de divisas en el 22 sea de
1.640 millones de dólares. En materia de empleo directo, hoy generan 888.000. ¿Qué se quiere? Que en el 2022 se generen 1.160.000. En materia de inversión extranjera directa, ¿cuál es el objetivo? Hoy se recibe 890 millones. ¿Qué se busca como objetivo para el 2022? Que esa inversión extranjera directa en el sector sea de 2.000 millones. En materia de ocupación, ¿qué se tiene hoy? 57.7%. ¿Qué se busca hacia el 2022? Que sea del 62%. Esos son los comentarios que tengo para hacer en materia turística. La última pregunta. Bueno, con esto espero cerremos con broche de oro porque el señor ministro ha sido muy generoso y contundente en muchos aspectos y coincidimos, creo que interpreto el sentimiento colectivo de la ciudad-región y quiero volver al principio de la tertulia del día de hoy con la importancia estratégica de enclavarnos en el Pacífico Asiático, ya que venimos de macro a micro y se tocó el importante y estratégico tema del turismo. No quiero dejar por fuera el tema de turismo de negocios. El tema de turismo de negocios, nosotros estamos preparados, como ya lo decía hace un momento, para asumir ese liderazgo de la Alianza del Pacífico y no solo ese, sino otra cantidad de temas. Quiero subrayar la disposición que tiene esta región para con los temas de APEC y PEC y la agenda en donde este año que viene es Chile, el país anfitrión, tiene un compromiso muy robusto que estamos seguros va a ser guardadas las proporciones de la misma magnitud como se manejó el G20 recientemente en Argentina. Y así las cosas, creo que Colombia tiene arte y parte para ser colaborativo, siendo que somos miembros del Club Alianza del Pacífico, para que tengamos concretamente aquí en la ciudad de Cali, capital del Pacífico colombiano, temas PEC y APEC para apoyar al gobierno de Chile. Y quiero extender esa invitación formalmente. Quisiera, con todo respeto, que nos cuente si hay viabilidad en ese tema y cómo podemos materializarlo. Viabilidad toda. Y yo me pongo al servicio de eso, no faltaría más. Yo lo que les propongo es que nos sentemos a mirar con mayor detalle el tema, a ver qué podemos hacer. Déjeme además decirle que la relación con Chile es estupenda. Es una relación cercana, es una relación de coincidencia total en muchos aspectos, aspectos económicos, aspectos comerciales. Compartimos embajadas dentro del marco de la Alianza Pacífico en varios países del mundo. Unas veces ellos son los anfitriones, otras veces somos nosotros, pero lo fundamental, como una muestra de voluntad política, es compartir con ustedes la información de que eso sucede. Y en relación con la visión global del Asia, pues ya tuve oportunidad de comentárselas. Con respecto a lo que es el papel de la región en esa materia, lo tengo claro y por supuesto que pueden contar con mi apoyo para efecto de darle desarrollo a ese propósito de la región. Y en relación con lo que es la posición del presidente Duque en estas materias, simplemente debo señalarles que hay un compromiso total del presidente Duque en lo que tiene que ver con nuestra región y en lo que tiene que ver con el impulso a todo lo relacionado con el Pacífico y con nuestro papel en esa zona. Como ya entiendo que vamos a terminar, en lo que tiene que ver con turismo empresarial se crea en la medida en que las condiciones mejoren. Se crea en la medida en que haya una acción deliberada del gobierno, del Estado, para crear condiciones que favorezcan la inversión. Se crea en la medida en que se alivie la carga tributaria. Se crea en la medida en que se eliminen las regulaciones innecesarias. Se crea en la medida en que haya estímulo a la inversión. Se crea en la medida en que haya imaginación para crear condiciones que favorezcan la inversión. Se crea en la medida en que haya seguridad y estabilidad en las reglas de juego, que haya seguridad jurídica. Se crea en esa medida. Y todos esos pasos que son fundamentales son los que quiere dar el presidente Duque para que al final logremos que la economía colombiana crezca, que crezca mucho, que crezca rápidamente, que crezca de manera sostenible. En ese propósito,
esta región, mi región, tiene un gran papel para jugar y no dejaré de invitarlos a lo que aquí ya señalé. No dejaré de invitarlos a lo que aquí ya señalé. Hay que promover rápidamente esa reunión pública, privada, académica. Hay que promover ese diálogo con el gobierno nacional y hay que definir un itinerario para que el Valle del Cauca juegue el papel que tiene que jugar, que le corresponde jugar en la Alianza Pacífico. Bueno, cerramos acá, entonces muchísimas gracias, doctor Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores. Muchas gracias a Mauricio de Miranda, Guillermo Acevedo, y muchas gracias a todos ustedes por participar.